Los asistentes. Bienvenidos a esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Como lo decía Rosita en el preámbulo, es el tema más importante del mundo en este momento, que se puso a la par con la guerra de Ucrania y con las tensiones comerciales de China y Estados Unidos. Estamos realmente en una época tan compleja que por eso partimos en dos este tema, y para hoy vamos a hablar exclusivamente del ataque yihadista de Israel, de Hamas contra Israel, y mañana haremos otra jornada en la cual esperamos que ustedes asistan y que traigan muchas más personas, porque vamos a verificar si es que realmente el mundo está a puertas de una tercera guerra mundial. Por mucho menos, como lo dijimos hoy en algún medio de comunicación, por mucho menos comenzaron dos guerras mundiales y desafortunadamente para que haya una tercera, la única condición es que haya habido una segunda. El palo, señoras y señores, no está para cucharas. Lo que sucedió en Israel es gravísimo y solo una persona del talante canalla e irresponsable del señor Gustavo Petro puede decir lo que dijo sin medir las consecuencias de su palabra, ya que si lo dice como un estulto más de los que abundan en las redes sociales, pues pasa. Pero es que él es la cabeza, él es el representante legal de un Estado, y es un Estado que acaba de sufrir uno de los peores ataques terroristas de toda la historia de la humanidad, y el caballero irresponsablemente habló para pensar, y eso sí piensa, ¿no? Entonces quedamos como un Estado paria, como un gobierno paria, como un país paria, que en lugar de solidarizarse con un país que ha sido muy solidario con nosotros en muchos aspectos, agrediéndolo. Entonces vamos a entrar en materia para ver lo que nos compete hoy, que es bastante aterrador. Este mapa que vemos aquí en la pantalla nos muestra cuál es la distribución actual de Israel, qué es lo que ocurre actualmente en Israel. Pues que vemos que lo que está en amarillo es el territorio israelí, son aproximadamente 450 kilómetros de norte a sur y más o menos 60 kilómetros en la parte más ancha. Es un país muy pequeño, en territorio pero muy grande, en la calidad de sus gentes, la inteligencia de sus gentes, el desarrollo tecnológico, la pujanza que ha demostrado para salir adelante y la resiliencia con que ha superado tantos y tantos avatares en la historia de su trágico trasiego. Entonces tenemos que está partido en tres. Al oriente está la Cisjordania, al occidente está lo que se llama la Franja de Gaza. Aquí esto que ustedes ven Egipto, aquí comienza la península del Sinaí y más o menos en este punto que estoy señalando con el cursor, ya pongo el láser para que nos veamos mejor. Aquí está la sede del Gora, donde funciona el Batallón Colombia. Y aquí contra la frontera hay una ciudad que se llama Rafa, o como le dicen los árabes, Rafiaj, que queda en la frontera y tiene, en medio de todas las divisiones, quedó con la mitad en Israel y la mitad en Egipto. Entonces, ahí es donde están los famosos túneles de los problemas. Y este es el mar Mediterráneo, está en el borde. Aquí en la Cisjordania, limita con Jordania, ya vamos a ver por qué. Y aquí está el mar de Galilea, donde Jesús hizo los milagros, y el río Jordán, donde fue bautizado nuestro Señor Jesús de Nazaret. Este territorio palestino tiene una característica de una larga historia que si nos ponemos a contarla aquí se nos va más de la hora, pero simplemente digamos que en medio de todas las evoluciones que ha tenido el conflicto y de los conflictos, terminó en esto, en estos dos espacios, que luego del acuerdo de Oslo, que le significó el Premio Nobel de Paz a Isaac Rabin y a Yasser Arafat, quedó Cisjordania partida en dos, pero como un Estado palestino. Corrijo, Palestina partido en dos, como un solo Estado entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Eso comenzó a funcionar bien y todo era paz y amor y se creía que finalmente se llegaría a la solución de los dos Estados, que es lo que muchas naciones han propuesto.
Pero en el año 2004, aquí en la Franja de Gaza, un grupo fundamentalista armado con las milicias de Qassam y otros grupos se declaró en rebeldía y desconoció el gobierno de Cisjordania, donde estaba inicialmente Yasser Arafat y luego quedó Mahmoud Abbas gobernando, y entonces formó una especie de república independiente. Y varios países musulmanes y árabes y organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos y jeques petroleros, etcétera, le siguieron mandando dinero. Entonces esta gente destinó gran parte de ese dinero, que es para vías, educación, salud, transporte, o sea, para hacer gobierno, terminó financiando a grupos armados que de inmediato se dedicaron a hacer incursiones contra Israel. Entonces, Israel lo que hizo fue colocar muros, franjas, cercas, etcétera. Y aquí en Cisjordania pasó lo mismo. Algunos se sometieron al gobierno de palestino de Mahmoud Abbas, otros se declararon solidarios con la Franja de Gaza y la guerra se prolongó. Entonces Israel ha tomado medidas fuertes y una de las más cuestionadas es la ocupación de territorios y construcción de viviendas para colonos, que naturalmente las ponen como si fueran Estados Unidos, les ponen vallas separándolos, y al otro lado se vive como en el túnel del tiempo, una miseria absoluta, no porque no les llegue dinero, no porque no tengan tributación, no porque no tengan permiso para trabajar, sino que los mata el extremismo religioso, los mata el odio contra Israel, los mata el deseo de gobernar. Todos se parecen a los de la Reserva de Colombia, cada uno quiere ser el líder. Entonces, eso ha generado un montón de problemas y ha habido muertos, violencia. De remate, aquí en la ciudad de Jerusalén, al oriente, Jerusalén, en el año 67, Israel ocupó la parte oriental, que es casi palestina, casi musulmana, en la mayoría, y la determinó como capital, y ahí fue Troya. La guerra ha habido siempre. Y hay una mezquita muy famosa, que es la mezquita de la Explanada para los judíos y la de los mártires de Al-Aqsa para los musulmanes. Mártires de Al-Aqsa son unos terroristas que murieron en una de las tantas acciones, ¿no? Entonces, eso ha sido otro complique, porque a veces a los judíos se les va la mano y entra la policía y entra con zapatos y fuera de eso armados al templo donde están los otros orando. Entonces finalmente eso está cerrado y es un dolor de cabeza terrible. Esa es la mezquita muy famosa de Jerusalén, que se conoce por el domo dorado. Entonces esos problemas son muy complejos. Eso no es como dijo el señor Juan Manuel Santos, que fue allá y le dijo: es que yo ya soy el premio Nobel de Paz y ya está todo listo. Ya eso ustedes vienen aquí, yo les digo cómo se arreglan y se reúnen y les resuelve el problema. Aquí vemos esta foto, que es la única que quisimos publicar por respeto al pueblo israelí y por respeto a toda la audiencia, que muestra la dimensión de la masacre que cometieron estos palestinos, que inicialmente se dijo que eran 30 personas, luego que 70, luego que 100, y a la tarde de hoy van más de 700 y se calcula que pueden ser 1000 con los que están hospitalizados. Fue una masacre atroz. Ustedes ven aquí estas personas, se sobreentiende que estaban esperando el transporte público. Se alcanza a ver la biblioteca donde las personas llegan, toman los libros, los leen y los dejan en la siguiente estación para que todo el mundo tenga el acceso a la cultura. Entonces, eso nos deja pensando aquí las declaraciones del canciller argentino, por señalar algo de las reacciones. Pero avancemos en el tema. Entendámonos un poquitico que deja más. No vamos a entrar en profundidades porque esto es largo, 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 largo. Partamos de un principio. Los musulmanes están divididos en chiitas y sunitas desde cuando murió el profeta, y entonces llegaron al 11º imán, que dijo que era heredero del profeta. Los otros se lo negaron. Entonces se partieron en dos, unos que dicen que interpretan al extremo las enseñanzas del profeta, los hadices, y que las madrasas, o sea, las escuelas islámicas, son realmente como el patrimonio de ellos, donde se enseña
la verdadera religión islámica. Y los que dijeron que el 11º profeta fue el último que siguió la línea de Mahoma, y como no llegó el que esperaban, porque se encargaron de matarlos a todos, o sea, la cultura de esta gente ha sido de erradicar violentamente todo lo que se les oponga en el 11º, y dicen que ese 11º está por llegar. En el año 79, 1979, el señor Khomeini, que estaba en el exterior y movía mucho acción contra el Reza Pahlavi, que era el Shah de Irán. Shah quiere decir rey de reyes. Para derrocarlo promovieron todo un trabajo clandestino, y entonces le dio la vuelta y convenció a los iraníes que era que había una forma distinta mientras llegaba el profeta, era establecer una teocracia, obviamente chiita. Y como ellos son persas y fueron doblegados por los musulmanes, entonces aceptaron la religión islámica, pero no la sunita, sino la chiita, y ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la Franja de Gaza? Pues muchísimo, porque en todo ese contexto que ha habido, que esto es para hacer un seminario completo, o ya la fundación lo hizo y ustedes encuentran los videos en la página, de lo que ha ocurrido para llegar al estado actual. Pues en la Franja de Gaza quedaron, la mayoría son sunitas, los palestinos son sunitas y algunos son cristianos, católicos inclusive. ¿El problema dónde está? El problema está en que mientras los extremistas, porque no son todos los palestinos los que son violentos, sino son los extremistas, cometen acciones criminales, la reacción de Israel siempre ha sido, todos lo sabemos, categórica y contundente. Entonces, esa gente ha estado cada vez más encerrada, cada vez más protegida, cada vez más en situaciones muy difíciles de superar la pobreza, de superar las limitaciones, y eso los ha puesto al nivel de los parias prácticamente, porque tienen una tierra que la reclaman como propia, y eso es muy discutible. Probablemente ustedes han visto lo que ha circulado en internet el fin de semana, pero lo cierto es que tanto de sunitas como chiitas extremistas les han alimentado los grupos fundamentalistas. Y esos grupos comenzaron en Egipto, por allá en la época de 1940, cuando se hicieron las primeras rebeliones fuertes contra Inglaterra por el control del Canal del Suez, que terminó en una guerra en el 56, que le dio la posibilidad de tener el primer gran líder a Egipto, que fue Gad Abdel Nasser, y de ahí nacieron la primera yihad islámica promovida por los hermanos musulmanes que después promovieron Al Qaeda. Como ven ustedes, todo tiene un hilo conductor, una rueda que los va juntando. Y esa yihad islámica lo primero que se movió fue a reclamar o a decir que eran socios o aliados o defensores de Palestina. Y de ahí para allá comenzó todo el chorro de historia que ustedes más o menos han oído pasar. Entonces, en medio de todos esos conflictos se hizo el acuerdo de Oslo, que le significó el premio Nobel, lo decíamos ahora, a Isaac Rabin y a Yasser Arafat, pero eso indujo a que apareciera un grupo, una institución, que además es lo normal en todas las revoluciones y en todos los pueblos que no han definido su curso histórico. Y en Estados Unidos, que lo tiene tan definido, se presentan nuevos problemones como el que promovió el señor Trump el 6 de enero del año pasado, antepasado. Se presentan todas esas dificultades que hay en el primer mundo. ¿Cómo será en los países donde los sistemas de gobierno no se asientan todavía, y menos en una zona tan conflictiva y tan volátil como esta, donde además la circulación de armas es impresionante? Entonces, eso nos lleva a pensar y a comprender mejor que jamás es el producto de un fenómeno sociopolítico del cual los palestinos no tienen la capacidad de resolverlo. Los musulmanes en conjunto podrían resolverlo, pero como hay extremistas dentro de ellos, y la prueba es que existen otros grupos de extremistas, entonces terminan es patrocinándolo y causándole un problema eterno al mundo. Y viene un detalle que es el que más complica el asunto. Es que Israel es como
el hijo predilecto de Estados Unidos. O sea, Israel es una tacita de plata, es una joya de corona en el Medio Oriente. Es el sitio donde está un reflejo grande del sistema democrático, del sistema liberal y del respeto de los valores de los derechos humanos que no existe en los estrechos sistemas musulmanes, y entonces ahí Israel se convierte para ellos en una dificultad, en un problema muy complejo, y dentro de esas líneas extremistas está la que promueve Irán desde el triunfo del Ayatollah en el año 79, que promueve desaparecer, oiganlo bien, desaparecer del planeta al odiado Estados Unidos. Es que no admiten nada. Entonces en la OLP, que era la que dirigía Yasser Arafat, había esas dos líneas. La OLP no era un solo grupo, ese es otro problema. Por eso le digo que se parecen mucho a la Reserva Colombiana. Eso aparece en grupos todos los días. Entonces Yasser Arafat tuvo que imponerse también a la brava dentro de sus propios grupos, y también tuvo que aplicar lo que llaman la justicia revolucionaria, y algunos fueron fusilados porque eran rebeldes y atentaban contra ellos mismos, por extremismos, por visiones diferentes. Entonces finalmente, cuando se hace el acuerdo de Oslo y se separan las dos regiones, este grupo de Hamas asume la línea de desaparecer al Estado de Israel. Y entonces ahí los tenemos actualmente. eh, Israel habló con Egipto, supuestamente Egipto los bloquea, pero uno se pregunta, si Israel controla el mar, si Israel controla todas las fronteras de oriente, norte y sur de Gaza, pero la sur occidental, que limita contra la península del Sinaí, donde está la ciudad de Rafa, ha sido el eterno dolor de cabeza por la cantidad de túneles que ha habido por donde pasan el armamento. Y entonces Estados Unidos e Israel hicieron un acuerdo con Egipto, mediante el cual Egipto se comprometía a bloquear que no les pase ningún arma, que se destruyan todos los túneles. Y pues sí, Egipto ha destruido unos, inclusive ha inundado algunos túneles de esos, pero allá no hay uno ni dos, y la Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado varias veces túneles, pero eso no tiene, es un tornillo sin fin. Y son unos túneles que además significan mucho dinero, porque el contrabando que se mueve ahí es impresionante. Gran parte del dinero que les aportan los países musulmanes a la Franja de Gaza. Mi coronel Arcón, le pido el favor que cierre todos los micrófonos, que es que esos ruidos nos interrumpen. Todo lo que se mueve por esos túneles es un cojonal de dinero, es un montonón de dinero. Y ese ha facilitado que jamás sobreviva. Y además, el problema que insistimos aquí es la radicalización religiosa. Y cuando se pensaba que el fenómeno se resolvía, entonces apareció el señor Osama Bin Laden en el mundo, tumbando las Torres Gemelas y desafiando a Estados Unidos. Y pasó a segundo plano Al Qaeda y apareció ISIS formando un califato en Irak y Siria. O sea, es que la misma región, el mismo fundamentalismo no ayuda, porque todos esos personajes que han hecho que de Palestina o de la Franja de Gaza han salido terroristas a ir a combatir a Irak, a Siria, a Afganistán, a todas las regiones donde hay problemas, allá están ellos, porque ellos tienen esa unidad de la hermandad. Y se han entrenado y regresan, y fuera de que regresan ellos, traen a otros, y entonces en la Franja de Gaza, si ustedes vieron las fotos de fin de semana, hemos visto personas de piel negra. Pues son yihadistas que vienen del sur del África, están allí. Hay kazajos, hay kirguíes, hay tayikos, hay gente del Bajo Cáucaso y otras partes, hay sirios, hay argelinos, hay marroquíes, porque esa es la dinámica de esa gente extremista. Entonces, cuando hicieron este golpe, por eso lo hemos dicho en los medios, y no nos queda la menor duda, que participaron yihadistas de altísimo entrenamiento y no solamente personas de la Franja de Gaza. Pasemos al siguiente punto. Esta foto la recordarán ustedes, y dentro de 50 años, cuando probablemente no estemos ninguno de los que estamos en esta sala,
quienes estudien la historia, será un ícono, como fue un ícono el derribamiento de las Torres Gemelas o golpe a Pearl Harbor o la incursión de Hitler en Polonia, o lo de la niña que va corriendo desnuda en Vietnam y atrás viene la gente corriendo con ella también y se ven las bombas de napalm cayendo. Estos son los íconos que no se olvidan en las guerras, porque fue el día que la rebeldía palestina derribó los muros. Ustedes ven la contundencia con lo que lo hacen, y luego cientos de motos y camionetas armadas hasta los dientes o con personas armadas hasta los dientes ingresaron por diferentes puntos. Este es apenas uno de los puntos donde rompieron la barrera. Aquí vemos esta foto, que es otra que pasará a la historia, la humillación más grande para un ejército que siempre ha sido victorioso, que un grupo irregular le haya robado un tanque y lo hayan movido hasta la frontera, y fuera de eso lo hayan destruido, se hayan tomado las fotos como vemos ahí. Y se ve personas, por ejemplo, este tipo no tiene aspecto de ser palestino, no se le ve la cara, pero el aspecto es como de tayiko, de kazajo, de la zona del Asia Central, Kazajistán o de Tayikistán. Este señor, mire, de piel negra, no es un nativo de la Franja de Gaza. Él tiene que venir de algún país del África. Este señor que ustedes lo ven aquí, de tez blanca y aspecto, parece es como de la zona de Kosovo, de los Balcanes. Entonces, esto nos indica que hay mucha información que todavía no conocemos, pero que se conocerá con el tiempo. La cantidad de gente, miren ustedes, los palestinos entrando, moviéndose, saqueando el país, motos de alto cilindraje. Entonces, si están en esa pobreza, ¿cómo tienen para estar? Pero aquí no se ven los terroristas mal vestidos, con relojes, y bien armados, entonces, y todos con unos celulares de alta gama. Entonces, quiere decir que el dinero que les han dado en el exterior lo han utilizado para eso. Vamos a ver si este video arranca. Es un breve video que muestra la dimensión del ataque y fue publicado por una cadena árabe. No tiene sonido en casi ninguna de las partes, pero la muestra es impactante. Miren ustedes esa cantidad de misiles disparados en un solo viaje. Y ustedes alcanzan a ver aquí los paracaidistas con motor que saltaron también las vallas, grupos especiales de comandos. Y entonces uno pregunta, ¿y si son tan pobres, de dónde, cómo tienen para todo eso? Eso indica que había una preparación muy intensa, y como lo vamos a ver más adelante, la intención era mucho más grande de lo que quieren presentar. Ahí se ven las camionetas de alta gama, cómo van transportando todos esos sujetos, y ellos lo grabaron, y lo grabaron con drones. Miren el lanzacohetes que llevan ese par de sujetos. Miren cómo van destruyendo la barda, colocando escaleras y colocando explosivos. Y todo de manera sincronizada y rápida. Eso es lo que más llama la atención, que fue un ejercicio muy bien preparado, que eso no lo hacen de un día para otro. Las motos, inclusive hay videos que ustedes han visto cómo regresan con israelitas, sobre todo con mujeres y bebés secuestrados, y entran nuevamente a la Franja de Gaza. Bueno, ahora entremos a ver los hechos de manera muy concreta. Fue un ataque coordinado a 22 sitios simultáneos. De los 22 sitios, 11 recibieron esa andanada de misiles que ustedes vieron. No se ha podido cuantificar los misiles, porque unos dicen que son 2.000, que son 5.000, pero ¿qué más da? Si es que lo que hicieron fue aterrador, fue demoledor, destruyeron kibbutz completos, carreteras, avenidas, vehículos por montones, porque con un vehículo que explote afecta a varios. Asesinaron fuera del sitio donde estaban los asistentes al festival a aproximadamente 600 personas de manera continua, entre ellos
un puesto militar donde asesinaron a 44 militares y se presume que secuestraron al comandante del ejército. Israel no lo ha verificado, no lo ha certificado, pero o podría ser propaganda de los musulmanes o podría ser cierto. Lo más aterrador de todo es que imagínense ustedes la hilaridad popular, juventud, divino tesoro, jóvenes que esperan estas temporadas por lo que ya viene el cambio de estación y había un concierto cerca de un kibutz y había decenas de miles de personas allí reunidas, jóvenes que habían viajado de todo el país y turistas que venían del mundo y en Israel es muy fácil hacer sinergia con la gente, entonces se conocen y entre los jóvenes se entienden muy bien y eso es rápido que terminen hasta alojados en los kibbutz o en las casas y salen. Además porque si usted va conduciendo un vehículo por una vía en Israel, la gente le saca la mano y las personas lo recogen. O sea, es una hermandad total la que tienen ellos. Entonces, había muchísima gente, imagínense ustedes, y que se aparezcan una nube de camionetas y de carros y desembarquen en la carrera un poco de bandidos y comiencen a disparar indiscriminadamente contra todo lo que encuentren. Ahí nomás asesinaron a 270 personas. Eso es atroz. Para que el señor presidente de la República de Colombia salga con semejante insensatez, eso no cabe en la cabeza de nadie. Luego sorprendieron a los puertos militares. Parece que habían, como decimos coloquialmente, bajado la guardia. Ya vamos a ver los mapas donde estaban los puertos militares y en uno solo asesinaron a 44. A los demás los aniquilaron y como vemos, hasta un tanque le robaron todas las armas que pudieron llevarse, los equipos técnicos, los celulares, quizás hasta equipos de comunicación, seguramente, eso no lo han contado, pero se deduce, es lo obvio. Secuestraron, no se sabe, primero decían que 30, que 50, ya van en 100, otros dicen que 150, y entonces viene el tema de qué hacer con esos civiles, porque ahora los bombardeos no cesan y ya en la tarde de hoy dijeron que si lo siguen bombardeando, entonces van descabezando uno por uno los rehenes, donde hay bebés, donde hay señoras, hay ancianos, etcétera. Hubo masacres selectivas de civiles porque quienes conocen allá saben que en la mayoría de viviendas hay unos búnker que tienen más o menos dotación y están listos para cuando ocurra una cosa similar a esta, las personas, sobre todo las señoras y los niños y los adultos mayores se esconden allá mientras los esposos y los hombres en condición militar, que todos la tienen allá, van a buscar las armas o a presentarse a la unidad más cercana o a pedir apoyos. No, estos bandidos llegaron y lo que encontraban le iban dando sin compasión, hasta que les dieron la orden de secuestrar a alguien. Pero de entrada llegaron fue asesinando. El repliegue fue rápido y seguro porque han abierto suficientes boquetes, organizaron emboscadas, como hace las FARC, para ir garantizando la seguridad de quienes se replegaban. Parece que todavía hay terroristas dentro de Israel escondidos, pero pues eso ya saben que firmaron su sentencia de muerte porque es muy difícil que salgan de ahí. Quedó demostrada la nula efectividad de la inteligencia y es un tema del cual se ha reiterado por los medios, pero la verdad es que los médicos también se mueren. A Estados Unidos le pasó con el 11 de septiembre. Y aquí lo importante es tener la serenidad para analizar y el conocimiento, porque ya andan diciendo por ahí un poco de personas irresponsablemente que fue que Israel sabía que iba a pasar eso y dejó que pasara para tener la disculpa de atacar a Irán, un poco de cosas que no tienen sentido, pero es lo común y es lo que pasa. Hay una inexplicable demora en la reacción y todo parece indicar que así como exactamente hace 50 años, cuando era primera ministra, la señora Golda Meir, se quedaron muy emocionados con los festivales, con el fin de semana, con la fiesta de los tabernáculos, con lo que llaman ahí el Yom Kippur, y lo sorprendieron. Lo sorprendieron y entonces, cuando se pidió el apoyo, no estaban las tropas disponibles, no aparecían seguramente los que tenían que mover los vehículos, los armeros a lo mejor no estaban, quién sabe qué más pasó, pero eso es como suele suceder, ¿no? Cuando
las desgracias vienen, no vienen solas. Y luego viene una propaganda con unas imágenes desgarradoras y los musulmanes de todo el mundo promoviendo marchas, Nueva York, Roma, París, Londres, Chicago, haciendo escándalo. Y hasta aquí en Colombia aparecieron los vándalos de la primera línea, que ahora se volvieron nazis, respaldando al señor Petro y vandalizando la embajada de Israel. Triste todo eso, cruel, pero es una realidad para contarle a los nietos y que la historia seguirá hablando per se de esto, porque en total ya hay más de 1000 muertos y quién sabe cuántos más, 2000 heridos, muchos de gravedad, y la respuesta de Israel ustedes saben que ha sido también desastrosa. Entonces, una vergüenza para Israel ante el mundo, una vergüenza para la especie humana, que en pleno siglo, cuando el hombre está debatiendo conquistar a Marte y la Luna y Júpiter y haciendo investigaciones en Venus, llegando hasta Saturno a medirle la dimensión a las órbitas, aquí en la Tierra todavía nos estemos matando como en la época del siglo V antes de Cristo. Estos mapas dan una información importante. Este de la derecha muestra que fue una operación perfectamente planeada, con 4 ejes de avance, con un objetivo principal que era el kibutz principal donde más de atrocidades cometieron y donde estaba celebrando el festival, que tenía por objeto bloquear cualquier apoyo que viniera del norte y golpear certeramente estos poblados de aquí pegados a la parte norte de la franja, afectar completamente al sur, destruir toda la infraestructura económica o por lo menos inhabilitarla y replegarse rápidamente y entrar a Gaza. Como ven, al sur y al norte es más amplia la franja de Gaza y donde lanzaron el ataque principal, si es que se puede denominar así, está aquí en el centro sur, afectándolos. Este mapa nos muestra una serie de convenciones. Los puntos que están achurados, que parecen una estrella, son los sitios donde explotaron todos los misiles lanzados desde la franja de Gaza. Entonces ahí viene la primera pregunta. Si son tan pobres, ¿de dónde sacaban tantos misiles y de dónde tienen todavía la reserva? O sea que ahí hay una corrupción grande que no se puede negar que existe todavía en Egipto para que hayan pasado durante mucho tiempo por ahí provenientes de Irán, de Arabia Saudita, etcétera. Y quiere decir también que probablemente mucha gente de Al Qaeda y de ISIS estaba ahí y está y se le está jugando toda como se la jugaron cuando estaban en Siria e Irak. La otra convención es donde ha habido combates que están activos todavía. Se muestra una especie de fusil y vemos que los terroristas no se replegaron tan tranquilamente, sino que se fueron a una decisión suicida y ahí se han mantenido, parece que algunos quedan. Y hay un achurado más grande que tiene la inversa, que es el círculo rojo en la mitad, que son los sitios que la inteligencia israelí tenía ubicados como los epicentros de donde está el poder terrorista de los islamistas. Esta mapa nos muestra aquí los puntos sobre los cuales ellos atacaron. Entonces aquí vemos la base militar de Nahal Oz, que fue una de las golpeadas, pero la más golpeada fue esta, la base militar de Rein, que quedaba muy cerca al sitio donde estaba el festival. Y aquí fue donde los sorprendieron y los golpearon, donde más daños causaron. Este kibutz de Ofakim es un kibutz hermoso, eso parece un paraíso terrenal en medio de esa zona desértica y ha sido construido con la técnica de goteo y con todo el desarrollo de los israelíes. También fue muy afectado y ahí fue donde más secuestraron gente también y también asesinaron varias personas. Y esta ciudad de Sderot, que es muy cerca a Askelon, no es Ascalón, sino Askelon, que está cerca del mar, son dos ciudades que son muy residenciales, casi no son turísticas, pero son muy residenciales porque están rodeadas de kibutz. Y es una vida pues muy frugal la que lleva la gente allá, pero pues como el país es tan pequeño, en 2 horas están en el norte o en el sur y se mueven y todos se conocen, es una actividad muy constante.
Aquí este mapa nos muestra otra metodología de los 4 ejes de avance que tuvieron los ataques y la cantidad de golpes que causaron señalados con estos achurados, y también señalan que Tel Aviv y Jerusalén fueron blanco de los lanzamientos. Entonces, eso indica que el ataque estaba planeado como se planea una operación militar de ataque a posiciones fijas. La artillería determina los objetivos y regla el tiro hacia allá y lanza todas las oleadas, y los observadores adelantados y la infantería le va diciendo las correcciones o si tienen que alargar el tiro o acortarlo o seguir bombardeando en esos sectores, y siguieron el mismo ejemplo. La maniobra terrestre, como la vamos a ver ya, es una maniobra de infantería ligera, y ahí vimos los tipos muy ligeros, sin ningún peso, con tenis, con bullín, con camisetas y con suficientes municiones para ir a atacar. Vemos luego aquí otra foto que nos muestra la cantidad de municipios o de sitios, como les dijera, más bien como de centros urbanizados que fueron golpeados por los cohetes. Quiere decir que tenían exactamente las coordenadas y que toda esa andanada de disparos estaba planeada para golpear de manera contundente. Estas fotos son algunas de las que nos muestran la contundente reacción de Israel, pero el problema es hasta cuándo se puede sostener eso, habida cuenta que el daño que se causa a la población civil es impactante. Aquí vemos una foto y un título que publica hoy Euronews, que pone a reflexionar es que la guerra no solamente tiene un riesgo, sino que se está ampliando en el Oriente Medio, porque desde ayer Israel ya atacaba a varios enclaves de Hezbollah en Líbano. ¿Cuál es el problema? Es que Hezbollah es un grupo terrorista, lo financia la teocracia iraní, y que tiene en su carta fundacional, en su estructura fundacional, destruir a Israel. Ese es el objetivo fundamental de Hezbollah. Ellos son chiitas, no sunitas, porque los otros sunitas, los sunitas que quieren destruir a Israel, pues son ISIS y Al-Qaeda. Entonces, ¿cuál es el gran problema allí? Que Israel ya ha tenido varias guerras en el Líbano y han sido de unos niveles atroces. Al final de una guerra de esas, la ONU le obligó a Israel a salirse del Líbano. En cambio, le impuso al Líbano que no tuviera ningún tipo de milicia armada distinta a su ejército. Pero resulta que Siria tuvo invadido un montón de tiempo al Líbano. Hubo un atentado contra Gemayel, que era el primer ministro, mataron, y no cumplieron nunca. Y resulta que Hezbollah, además de ser una milicia, es un partido mayoritario y tiene muchos congresistas en el Líbano. Es una figura rarísima. Y Hezbollah anda armado, son bandidos, son terroristas, pero tienen además representación en el gobierno libanés. Entonces es muy difícil de contrarrestar eso. Y desde ahí a cada rato le disparan cohetes a la parte norte de Israel, los kibbutz que están allá en la frontera, como el de Rosh Hanicraf, que es muy conocido por su belleza y por su ubicación frente al mar, ha sido blanco muchas veces de los ataques de los terroristas de Hezbollah. Irán, el que financia ese grupo, lo instaló desde el año siguiente en que subieron al poder los fundamentalistas, los integristas, como lo llaman, del señor Khomeini. Y el primer gran golpe que dieron ellos, que eso fue famosísimo en el mundo y no se olvida, es que Estados Unidos tenía un batallón de Marines en el aeropuerto de Beirut y tenían ahí las barracas o alojamientos, y les cargaron un camión con explosivos y se lo colocaron en neutro contra la barraca y mataron a más de 200 infantes de marina. Eso ocurrió en el gobierno de Reagan. Sin embargo, Reagan no atacó a Irán, que era lo que esperaba todo el mundo. Eso es parte de la historia. Entonces, esta gente está ahí y ya Israel comenzó a bombardearla. Y entonces el gran riesgo es que Siria
e Irán, que son aliados, ataquen ya oficial y formalmente a Israel, y de ahí cambian las cosas. Luego vemos aquí la situación de este caballero, porque es que decíamos al principio que las desgracias no vienen solas. Este caballero es un hombre de los que ya se considera una figura en la historia universal. Se llama Benjamín Netanyahu. Está cerca de los 70 años. Ha sido 6 veces primer ministro. Un hombre inteligentísimo, un hombre que ama su país como el que más. Es un israelita patriota al extremo, pero se le pegó un defecto de los grandes, de los gobernantes que duran mucho tiempo, que ya se pegó al poder, y si no está en el poder, como diría Nixon refiriéndose a Churchill y a Frank y a De Gaulle y a otros, cuando no está en el poder se enferma. Entonces, en el último gobierno que tuvo, el quinto, no le fue muy bien, y abrieron una investigación por peculados y por otros problemas, y tiene esa investigación abierta, pero como es un político muy poderoso, muy hábil, movió cielo y tierra, le hizo la vida imposible al primer ministro que lo reemplazó. Ese no terminó el periodo, hicieron elecciones, otro tampoco terminó, nuevas elecciones, y ganaron los partidarios de Netanyahu, pero sin suficiente número para escoger ellos el primer ministro. Entonces hizo una alianza con los ultraderechistas y con otras personas que, así como hay la desgracia de algunos musulmanes que no entienden que Israel tiene que existir como Estado y que lo que hay que buscar es que Palestina también sea Estado, entonces optaron por promover un poco de medidas demasiado extremas, y de las tantas medidas erróneas que tomó el señor Netanyahu, fue primero que a un señor que estaba investigado por un peculado como ministro de Salud, lo puso de ministro de Justicia, y de remate, ahí fue el remate de corrida del error que cometió, que uno no entiende una persona tan inteligente como él, cómo comete semejante error. Promovió que la Corte Suprema de Justicia de Israel perdiera una facultad que es ser la última instancia en todos los procesos judiciales, y propuso una ley que, si ustedes le escuchan, les parecerá: ¿y este señor cómo piensa eso? Pero la propuso, que es que el Congreso de la República, que es de mayoría de él en este momento, tenga la potestad de desconocer decisiones de la Corte o de cambiarlas. Imagínense ustedes eso. Entonces el pueblo, como las elecciones fueron tan candentes y fueron un 50-50, pues el pueblo se rebotó, y los contradictores de él también, y los que perdían poder, porque aquí, allá y acullá los políticos son lo mismo, garosos por el poder y garosos por el presupuesto. Entonces le comenzaron a hacer marchas y marchas, y el país se polarizó más. Entonces, si ustedes hablan con una persona del partido o de los partidarios de Netanyahu, los demás son comunistas, terroristas, bandidos, pro-palestinos, etc. Y si ustedes hablan con los que son del otro lado, dicen que el traidor es este señor, que es un corrupto, que vendió el país, que acabó con la democracia, que impidió el desarrollo, y están en ese nivel. O sea, parece como Colombia en este momento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que le dijo al ministro, en un consejo de ministros necesitaba también el voto para que los ministros le dieran el espaldarazo, y el ministro de Defensa, que era uno de esos del sector derechista, le dijo que no le apoyaba esa ley, y ahí vino el problema, no, lo destituyó. Entonces, más protestas por la destitución del ministro de Defensa, problemas internos gravísimos, porque es que la Armada y la Fuerza Aérea de allá tienen un pie de fuerza muy pequeño en actividad, y lo demás son reservistas, el ejército también. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el señor tomó esas decisiones, los reservistas le dijeron que no volvían a los entrenamientos, que no volvían a los entrenamientos, y la situación se complicó más. De remate, destituyó al director de la policía, y el director de la policía no se fue. Imaginen ustedes esa crisis de autoridad. Y los servicios de inteligencia probablemente tuvieron sus problemas. Vinieron los festivales,
y si no todo ese embrollo y el país pues en lo que está, y por eso vino la sorpresa. Entonces, la pregunta que nos queda aquí es ¿hasta cuándo sostendrá este caballero su posicionamiento político? Ahorita el fervor de la defensa y él aprovechando el caso pues está encabezándolo, pero lo más seguro es que cuando pase todo el problema lo investiguen y otro escándalo, otro problema más conflictivo y desde luego más problemas para Israel. Entonces llegamos aquí a hacer un balance sobre los hechos, unas reflexiones. Fue un ataque coordinado de dos sitios simultáneos, ya lo vimos. La respuesta israelí ha sido demoledora, pero nos queda la duda hasta cuándo podrá ser así, porque viene el tema es hasta cuándo los países musulmanes van a permitir que a sus hermanos de pensamiento y de línea y de religión los depreden por atacar a los yihadistas. Muchos de los países están de acuerdo que el yihadismo hay que combatirlo, pero ya destruyendo, que es entendible, no estamos cuestionándolo ni nada, destruyendo como está pasando, eh, se puede complicar. Entonces una pregunta muy profunda, ¿hasta cuándo podrá esa respuesta demoledora de Israel mantenerse sin que el mundo entero se le voltee? Porque ya vemos las primeras protestas, ¿no? Y es más fácil irse en contra del poderoso que el que supuestamente es débil. Sin duda, este conflicto se va a escalar. ¿Hasta dónde? Es una duda que ninguno de las personas que analizamos esto para los medios tenemos una respuesta ni la bola de cristal. El riesgo de una guerra mundial es muy grande, muy fuerte. Viene la pregunta que hacíamos ahora, ¿cuál será el curso de acción que toman los países musulmanes? Porque Israel no va a parar de bombardear a Gaza y si los que están en Cisjordania también les da por levantarse, también tiene que bombardearlos y el palo no está para cucharas. El señor Netanyahu en su discurso dijo que iba a hacer tabla rasa, que no iba a quedar una sola persona viva de Hamás, que lo iba a erradicar. ¿Logrará hacerlo? En un país como el nuestro, donde tenemos tanta experiencia en combatir terrorismo y con todos los altibajos que tenemos, pues tendríamos otro concepto, ¿no? Pero es la pregunta, si logrará. ¿Iniciarán a actuar los islámicos en el mundo? Me refiero a la siguiente situación que no se ha visto, pues no se ha presentado en los medios, pero que la presentamos aquí. ¿No será que de pronto en París, en Roma, Londres, Nueva York, Pekín, pero te corrijo, Pekín no, sino Nueva Delhi, Bombay, Manila o cualquiera de estas ciudades que ya han tenido problemas de yihadismo, no aparecerán las células terroristas de Al-Qaeda o de ISIS o de algún otro grupo, porque ellos son especialistas también en crear grupos extremistas, inmolándose, matando gente en conciertos, en las estaciones de buses, como solidaridad a lo que está sufriendo Palestina. Máxime que no nos cabe duda que allá están células de ISIS y Al-Qaeda combatiendo, y de Hamas y de Hezbollah. Entonces son muchas preguntas las que surgen, y esto no es para dar respuestas a la ligera como el señor Petro, porque esa es la paz del mundo la que está en juego aquí y la seguridad de todos los habitantes. Tenemos familiares en el exterior, algunos que viajan, amigos, conocidos. Ahí tuvimos el caso de mi general Camelo, que estaba de paseo con la familia en Túnez y le asesinaron a la señora y el hijo. Porque estos bandidos son así, ellos son extremistas y donde ven la posibilidad de causar terror lo hacen y les importa cinco morirse, porque se van para donde Alá. La otra pregunta, no estamos cuestionando aquí a nadie, sino es para que reflexionemos todos. ¿Sobrevivirá políticamente Netanyahu a esta crisis? Y la pregunta del millón, ¿sacará más ventajas China de las que ha conseguido? Porque recordemos que hace poco metió baza en los asuntos del Medio Oriente y logró, en apariencia, lo que nunca había logrado Estados Unidos ni Europa, que fue sentar en la misma mesa a charlar a los directivos o a los dirigentes de Irán y Arabia Saudita.
Entonces, como vemos, esto es largo, es complejo. Tenemos hasta las 7:20, mi coronel Alarcón. Entonces, son 2, 3, 4 personas, no sé cuántas alcancen a intervenir aquí. No queremos discursos ni conferencias paralelas, le pedimos el favor. Mi coronel Alarcón, eso sí le pido muy respetuosamente que quien se extienda hablando, pues toca cortarle, porque lo que queremos es precisiones. De estos hechos, quien quiera hablar, toma uno solo, por favor. Y dice, yo creo que el curso de acción de los musulmanes va a ser este y este, punto. No que al coronel le faltó decir esto, que fue que Netanyahu se paró de tal manera, que fue que en la guerra, no, no, no. No, porque entonces nos alargamos aquí, sí. Muy concreto para que salgamos con ideas concretas del conversatorio. Mi coronel Alarcón, si es tan amable y nos ayuda dando la palabra con esas condiciones. Con mucho gusto, mi coronel. Buenas noches para los que no me he saludado. Ya tenemos una manita levantada. Le pido el favor la mayor brevedad, concretos con las preguntas, concretos con la participación y obviamente quien quiera hablar, por favor, levánteme la manita para tenerlo en cuenta en la próxima vuelta. Entonces, teacher Rodolfo, adelante, por favor. Ok, muy buenas noches a todos, incluyendo obviamente al coronel Villamarín. Voy a ser muy puntual y breve como lo plantearon ustedes. Dos preguntas. O sea, ¿cómo pudo suceder eso teniendo en cuenta que Israel es un país que ellos son conscientes que están rodeados de enemigos? Ellos estuvieron en la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. Ellos tienen la Mossad, que es el mejor servicio de inteligencia que hay en el mundo, no solo de Israel ni de Medio Oriente, del mundo. Entonces, a uno sí le causa bastante sorpresa eso, porque en la guerra de los 6 días, pues ellos, digamos que preventivamente bombardearon casi toda la fuerza egipcia, fuerza aérea egipcia, o sea, el 80% de la fuerza egipcia la dejaron inhabilitada. Entonces, a uno le extraña, pues, ¿cómo fue que hubo esa grave falla de inteligencia por parte de los servicios de Israel? Y la otra pregunta, pues la ñapita, qué pena, yo sé que era una, pero la ñapita, teniendo en cuenta eso, que ellos están rodeados de enemigos, ¿cómo es que ellos no tienen unas leyes como las de Suiza o las de Estados Unidos donde la población civil pueda estar armada y se pueda defender? Esas son mis dos preguntas así muy breves y muy puntuales. Bueno, le respondo también muy breve y muy concreto. No, allá no es que tienen permiso. Allá es que casi mientras estén en servicio o en entrenamiento pueden tener el arma en la casa. Lo que pasa es que pues también por los niños y todo esto, y que hay grupos, en cada kibutz hay grupos que tienen responsabilidad de seguridad y también hay ejército cerca. Pero la sorpresa fue tal que jamás nadie se había esperado que le hicieran una incursión como la vimos con ese gráfico de 4 bloques de acción y con gente en paracaídas de motor y en motos y llegar y asesinar a 260 personas. Y lo que hay que entender aquí también es el desconcierto que se arma, ¿no? Respecto a lo de la inteligencia es el tema que está por aclarar y una de las preguntas es si el señor Netanyahu, después de que pase todo este efervescencia tan tenaz, se sostendrá, y lo mismo los directivos de inteligencia. Pero todo parece indicar que fue, como se dice vulgarmente, que los cogieron con los calzones abajo, que la gente encargada de la seguridad cibernética no estaba en los puestos, parece ser, no que los equipos fallaron, que eso es muy difícil, y que como estaban muy enfocados en Mossad, que es que el Mossad no hace inteligencia adentro, el Mossad hace la inteligencia hacia el exterior y en el mundo. Entonces, ellos tienen unas agencias de inteligencia internas y parece que con todos estos problemas con el señor Netanyahu, también como que bajaron la guardia y de remate, como estaban en el festival, entonces se han relajado como les ocurrió hace 50 años con la guerra de Yom Kippur, que la ganaron fue porque Estados Unidos les dio la mano,
En ese momento, si no, los árabes los hubieran destruido. Entonces son muchas cosas que están por aclarar, por eso decía que las preguntas son más que la respuesta en este momento. Muchas Gracias, gracias, mi coronel. coronel. Bueno, por el momento no tenemos más manitas levantadas. Sí, ahí está Hasta la mi coronel Gregorio García. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel Villamarín, a la ingeniera, un saludo a todos los señores oficiales y el personal que nos acompaña. Yo creo que pasó lo mismo que pasó con Estados Unidos con el 11 de septiembre. No tuvieron varias agencias la información por su independencia de agencias, sus problemas políticos del momento. Lo mismo será que le pasó a Netanyahu. Con todos sus problemas políticos internos, no se hubo una coordinación, había una división interna, como dice mi coronel Villamarín, había opositores y todos, cada uno manejaba equipos diferentes. Entonces, ¿no será que eso fue la causa de por qué no pudieron prevenir, no tener la contrainteligencia interna de sus enemigos más cercanos? ¿No sería esa la situación? Gracias. Es posible, mi coronel, eso es lo que está en duda. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel Fuentes. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Alarcón. Muy buenas noches para los que no he saludado. Mi coronel Villamarín, una pregunta. Rusia, Putin, ¿en qué le favorece esto? Gracias. Muchísimo, muchísimo, porque le favorece que se le quita la presión en Ucrania, que mete en el conflicto directamente en Ucrania a Irán, porque Irán está en la mira, porque podría llegar a lograr que el conflicto se concentrara aquí y que Estados Unidos tomara la decisión o apoya a Taiwán, o apoya a Ucrania, o apoya a la yugular del petróleo, que es el Medio Oriente, y entonces le favorecería todas sus intenciones. Gracias, mi coronel. Listo, mi coronel Fuentes. Tiene la palabra Eduardo. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues felicitar al coronel Villamarín por esta intervención de esta noche. Y tengo entendido que se toma una pregunta, ¿verdad? Para responder. Y una de las que está ahí. Correcto. Bueno, voy a tomar la número 6, que si logrará Israel erradicar a Hamas. Yo pienso que, aunque no soy estratega, me parece que, pues, yo pienso que Israel, más que erradicar, neutralizará a Hamas. Es lo más seguro, que lo puede neutralizar. Es decir, así como los ataques de Hamas no fueron de un día para otro, estos ataques que están infligiendo los israelíes a los miembros de Hamas tampoco son de un día para otro. Ya los israelíes ya sabían con certeza qué posiciones de Hamas atacar en caso que Hamas los atacara. Entonces yo pienso que sí los van a neutralizar hasta el punto de que Hamas quede debilitado militarmente, y lo más seguro es que Israel va a posibilitar que Fatah, que es el partido de Mahmoud Abbas, sucesor de Yasser Arafat, vaya a lograr un control en la Franja de Gaza para neutralizar a Hamas como grupo político, y así como Fatah sí reconoce la existencia de Israel, entonces así pues se pueda lograr la construcción de la famosa hoja de ruta que se venía dando desde la década del 2000 para la formación del Estado palestino. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tiene la palabra entonces mi mayor Chidewit. Muchas gracias. Buenas noches, mi coronel Villamarín y todos los auditores. Muy felicitaciones, muy bien dominado y muy bien expuesto el tema. Dejo una inquietud. ¿Será que Israel provocó esto? Y yo sé que no hay solución ahorita, ni uno se atreve a decir nada, pero la cosa es tan evidente, tan fácil que se hizo, que a uno le queda esa preocupación. ¿Será que lo hicieron para solucionar conflictos internos o salir de este problemita que era tener a la Franja de Gaza, a la cual quieren destruir al lado?
Bueno, pero la pregunta va dirigida a una preocupación. ¿Qué tanto ve usted que esto se pueda volver un conflicto mundial? Porque eso sí es preocupante. Doctor Villamarín. Pues bueno, yo creo que es muy temerario decir eso y parece una salida al estilo Petro, ¿no? ¿Cómo va a decir que el pueblo de Israel, a donde adoran a su gente, es que hay que conocerlos? Yo los invito a usted, al que no conozca Israel, que los visite y los conozca y sepa lo que para ellos es Eretz Israel. Sería, mejor dicho, una locura pensar que van a hacer eso contra su propio pueblo. Ese aspecto de las conspiraciones ha sido eterno y como se han utilizado lo que llaman operaciones de banderas falsas en otro lado, pues lo han dicho, pero no, eso sí démoslo por descontado de entrada. Lo más seguro es lo que decía ahora el coronel Fuentes y lo que dijo el coronel García, les pasó como a Estados Unidos, es que los médicos se mueren. Entonces, lo mismo diría, ¿y por qué se muere un médico si sabe toda la ciencia médica y se muere? Entonces, aquí lo sorprendieron. Y desde luego, pues esa es la duda que nos queda, es reflexionar si el país, el mundo marcha hacia una nueva guerra, y ese es el conversatorio de mañana, que vamos a poner sobre el tapete una serie de aspectos geopolíticos para que reflexionemos hasta dónde puede llegar eso. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, no tenemos una manita levantada. Así otra. Unidos por Colombia, adelante, por favor. Aló, sí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se le cayó? Sí, no, cerró el micrófono. Cerré el micrófono. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, ya, gracias. Sí, que jamás es una entidad que tiene un brazo político y un brazo militar. ¿Qué similitud tienen con uno de los partidos que tenemos nosotros en Colombia y cómo podemos protegernos que acciones se vayan a cometer dentro de Colombia, sabiendo que en Venezuela ya tenemos presencia y en la misma Colombia de estos miembros de estas sectas? Sí, la pregunta es muy interesante y dentro de las potenciales agresiones y amenazas que tiene Colombia, se estudia ya lo del terrorismo islámico. Y no solo porque lo hagan contra Colombia, es que como aquí hay propiedades judías, pueden venir a actuar contra los judíos. Y aquí en Colombia hay una gran comunidad islámica que es chiita. Frente a la Escuela Militar de Cadetes tenemos una mezquita de ellos y no significa que todos los musulmanes sean extremistas. El problema son los extremistas que se vinculan ahí y comienzan a reclutar gente y ahí es donde está. Porque es que ellos se van radicalizando con su credo de que son la única religión verdadera y que hay que eliminar del camino al que no esté de acuerdo con ellos. Entonces es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia y que nuestros organismos de seguridad deben poner los focos en ese aspecto. Además, porque Colombia, en el gobierno de Duque, encabezó a nivel continental eh, una, un acuerdo internacional que hay para combatir a Hezbollah. Aquí eso se firmó en la Escuela de Policía el 19 de enero del 2020. Lo presidió el presidente Duque y el secretario de Estado Mike Pompeo. Y es un acuerdo en el que participaron todos los cancilleres de Latinoamérica, con excepción de México, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba, lógicamente. Los demás vinieron y firmaron ese acuerdo y todos estos países están comprometidos, en teoría, ¿no?, a combatir a Hezbollah. O sea que ya es un avance que se hizo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso en Argentina son tan quisquillosos con ellos, porque ya le pusieron las bombas a la mutual de Lamia en el año 93 y la señora Kirchner está sindicada de haberle servido de escondrijo, de persiana a los que estaban vinculados en el crimen de Lamia y de remate, el fiscal que estaba investigando el caso, lo suicidaron. El tema es complejo para todo el continente. Gracias, mi coronel. Mi coronel Saldaña. Adelante, por favor.
Buenas noches, mi coronel Villamarín y mi coronel Alarcón. Creo que la doctora Rosita Medina tiene la mano levantada. Qué pena, mi coronel. Sí. Bueno, entonces, doctora Rosita, adelante. Bueno, muchas gracias. Ateniéndome a la solicitud de nuestro presidente que nos pidió referirnos a los 9 puntos que están en la pantalla, me quiero referir al número 8. ¿Sobrevivirá políticamente Netanyahu a la crisis? Seguramente lo que hizo fue firmar su pena de muerte, porque a pesar de ser un hombre exageradamente inteligente y culto, se llenó de soberbia. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de quienes se apoderan de los gobiernos y nadie los puede quitar de allí. Así es de que Netanyahu le tocará ahorita arreglar las cosas lo mejor que pueda, pero ya está muerto políticamente. Mi coronel Saldaña, adelante. Gracias, mi coronel. Un saludo para todos los compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Bueno, yo me voy por el punto 6. Pienso que no, como dijo el historiador que acabo de hablar, que Israel no va a lograr erradicar a Hamas. ¿Por qué? Porque Hamas está mezclado dentro de la población civil. Es como la cizaña. Es difícil erradicarlo porque por la mezcla, es decir, si lo erradica tiene que matar a mucha población civil inocente, y eso creo que aunque desea hacerlo, no lo puede hacer. Y de una vez meto la cuña, muy diferente a los terroristas que tenemos aquí en Colombia, que sí se podrían erradicar si se pudieran. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo no tengo preguntas, sino respuesta. Es ¿sacará provecho o ventaja China? Pues yo creo que no sacará, ya la está sacando, porque el solo hecho de que se dé esta circunstancia, pues es un distractor de las potencias en los conflictos como el de Ucrania y sus intenciones de dominación y control del mundo. De tal manera que a China le conviene mucho que Rusia y Estados Unidos y los países europeos estén distraídos en estos conflictos, y ahora el del Medio Oriente, para él continuar con su camino y su propósito de anexión de Taiwán, y también, lógicamente, de su objetivo de influencia, dominación y control mundial. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Le damos la palabra a mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me voy a referir al punto 2. Yo no sé si está, entre comillas, demoledora respuesta israelí. Y si estará, pregunta para mi coronel Villamarín, si estará verdaderamente orientada a eliminar puntos neurálgicos de comandos de Hamas, o será una respuesta desesperada a la situación que se está presentando. Gracias, mi coronel. Y esa pregunta la hacen muchísimas personas y tiene usted toda la razón en generar esa duda, y por eso nosotros también la dejábamos como una duda. Si esa demoledora respuesta llegará a erradicar a Hamas y cuánto tiempo. Porque lo que sucede es que la franja de Gaza es muy pequeña, la gente está muy amontonada, muy apilluzcada, y por eso han construido edificios altos ya, porque no tienen más dónde vivir, o sea, no tienen campos de cultivo, sus zonas verdes son muy escasas. Entonces, cualquier bombardeo que se haga, así estén golpeando, con la información exacta de que ahí estaba el cuartel, lo que decía mi coronel Saldaña es muy cierto. Como están las personas conviviendo todos ahí, pues van a morir justos por pecadores, y ese es el gran problema, que termina el mundo diciendo es que hubo una masacre de civiles y no que se le dio a los que tocaba darles. Ese es un riesgo grandísimo. Gracias, mi coronel. Tiene la mano levantada
Carlos Ramírez. Adelante, por favor. Carlos Ramírez, ya puede bajar su manita y abrir su micrófono. Gracias. Buenas noches, mi coronel, ¿me escucha? Muy bien, adelante, por favor. Mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, buenas noches a todos los participantes. Importante tema de actualidad global, una situación muy terrible y lamentable para el mundo entero. Mi coronel, yo estaría enfocado pues realmente a decir al punto donde realmente la pregunta sobrevivirá políticamente en Netanyahu a la crisis. Yo creo que es el momento de que este primer ministro de Israel se reivindique pues de todas las fallas que tuvo durante su gobierno, durante su mandato, y pueda restablecer el gobierno, y ya toca militarmente porque ya está declarada una guerra en Estado palestino y Israel. Sabemos que no es fácil, pero lo que él se propone es borrar de la faz de la tierra según lo que él se propuso con todo su Estado Mayor y con todo pues todo el poder militar que tiene. Yo veo desde el punto de vista que lo puede lograr, pero además hay unos aliados que también están apoyándolo a él para que él salga políticamente bien y militar, pero eso se lo van a cobrar posteriormente. Él lo puede hacer, pero se lo van a cobrar posteriormente y el costo va a ser alto. Eso sería por una parte, y yo veo que también la culpa no es solamente de él. Yo veo que hay unos ciudadanos y hay una reserva que también lo volteó, le dio la espalda, y no actuaron y bajaron la guardia, como decimos militarmente en Colombia. Salieron de situación por el concierto que hubo allá por el límites por la Franja de Gaza, y estuvieron realmente en concierto, y además estuvieron, como es el Sabá allá en Israel, estuvieron orando. Son dos contrastes totalmente que apoyaron, y también la población tiene la culpa. Entonces, no es momento, para concluir, de echarse culpas, sino de actuar militarmente, y yo creería que de una u otra forma va a haber intervención de otros países en son de bajar y desescalar el conflicto, para poder llegar a un acuerdo que realmente en estos momentos, yo creo que nos va el fin de año, y realmente sí pueden actuar otros países para poder controlar esa parte de los límites con Israel, y que es la Franja de Gaza. Muchas gracias, mi coronel, y Dios los bendiga y éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tengo aportes en el Facebook. Henry Ramírez dice lo siguiente: buenas noches a todos. Imposible erradicar a Hamas mientras el extremismo religioso siga capturando la mente de los ciudadanos y convenciéndolos que al morir irán al cielo. Este grupo y otros jamás serán erradicados. Siempre van a encontrar ciudadanos dispuestos a morir bajo el sofisma de alcanzar la vida eterna. Gracias. Por otro lado, tenemos en el chat una pregunta y algunas participaciones de Eduardo Patiño, que dice: los musulmanes reúnen pueblos de lengua árabe, persa, turca, pashtun, perdón. Dice: las 7 y 8 son las más preponderantes, lo define mi coronel Fuentes, quien a su vez tiene una pregunta. La economía se verá seriamente afectada en la bolsa de valores más afectados, mi coronel Villamarín. Claro, mi coronel, que se verá afectada, porque uno de los riesgos que hay aquí, que es muy serio y que ya pasó, o sea que estamos sobre hechos históricos concretos, es que si la respuesta de Israel se acentúa demasiado sobre la Franja de Gaza, y ya llega al extremo de que entran en una crisis humanitaria peor de la que están, y los países musulmanes le voltean la espalda a Estados Unidos, le suben el precio del petróleo,
reduciendo la producción. Y al reducir la producción, entonces el precio se dispara y sale favorecida Rusia porque puede vender petróleo y la guerra en Ucrania se alarga y China puede comprarle más petróleo a Rusia y bueno, se arma la que no nos imaginamos. Por eso mañana tenemos que ver todos esos aspectos de si el mundo se acerca a una tercera guerra mundial o no. Económico, muchas gracias. Hay otras aportes. Dice, yo pienso que hubo un traidor. Víctor Manuel Gemio Oropesa dice, mi agradecimiento a la Fundación, al señor Coronel Villamarín por el interesante análisis presentado. Saludos desde La Paz, Bolivia. Omar Angulo, lo mismo, se pronuncia con felicitaciones por la magnífica conferencia. Gracias a todo su equipo. Y Elizabeth Garcés también nos manifiesta su agradecimiento. Eduardo Patiño nuevamente aporta que los Estados Unidos apoyaron con la operación Nickel Brass. El teacher Rodolfo dice, el Estado de Israel se ha mantenido neutral en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y eso que Zelensky es judío. Y esto es todo lo que tenemos por el momento de participación en los chats, en el Facebook. Y ya pues no hay más manitas levantadas. Nos hemos pasado 3 minutos del tiempo que nos ha dado mi coronel Villamarín. Por lo pronto entonces vamos a pasar a la parte de conclusiones y la bendición por el día de hoy. Y yo también le reitero a mi coronel Villamarín las felicitaciones por esta conferencia y todo lo que hemos aprendido en esta noche de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a todos, muy amables por la disciplina, por la atención prestada a este tema que es en el que nadie tiene una respuesta específica, ni si no la tienen los mismos israelíes que fueron tan sorprendidos, menos la vamos a tener a este lado del planeta. Pero lo que tratamos es de hacer unos análisis geoestratégicos, geopolíticos, con base en hechos reales, con prospecciones y con retrospecciones a lo que sucedió. El mundo, señoras y señores, está en riesgo de una confrontación mayor. Ya lo han dicho muchísimos analistas históricamente. El Medio Oriente es un caldero donde hierven las pasiones políticas, religiosas, geopolíticas e históricas a temperaturas muy altas. Y cualquiera que se acerque allí se quema y ese quemonazo puede sacudir el resto del planeta. Históricamente ha sido, y eso lo trazaron primero geopolitólogos, el epicentro donde se han desatado las grandes tragedias bélicas de la humanidad. Nos tocó a los que estamos en este momento viviendo en el planeta una época muy difícil y nos toca pensar en quienes nos siguen, nuestros hijos, nuestros nietos, porque la realidad es muy cruenta y ese acto, esa dimensión de esa agresión contra Israel, hay que mirarla con la profundidad que significa. Si esta gente se lanzó en ese acto tan suicida, estaban seguros de que detrás de ellos había una maniobra superior estratégica, política, geoestratégica, geopolítica, y no simplemente una calentura de unos yihadistas que se lanzaron a ver qué les funcionaba. Los 270 muertos masacrados a sangre fría y los otros 600 de manera... A todos, una feliz noche y queridos Gracias y feliz noche para todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches para todos. Muy interesante. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.
Mi coronel Villamarín, muchas gracias, Coronel, muy ¿por qué amable. canal? ¿Por qué canal? Por CNN, Gracias, coronel. CNN, Gracias, coronel. CNN con Fernando del Rincón, mi coronel. Bueno.